Hola chicos, soy David, bienvenido a Aroma de un Gaditano y hoy es el día. Hoy es el día que os prometí que íbamos a hablar de los 7 perfumes de la casa de Reinvented Parfum. Chicos, hoy vamos a hablar acerca de 7 perfumazos, de 7 perfumazos que prácticamente abarcan todo el espectro de la perfumería, es decir, vamos a tener fragancias herbales, vamos a tener fragancias florales, vamos a tener fragancias cítricas, vamos a tener fragancias dulces y fragancias gourmand. Chicos, eh, os recomiendo que os quedéis tras la intro. Chicos, como os prometí antes de la intro, vamos a hablar acerca de 7 perfumes de la casa de Reinvente Parfum. Primeramente vamos a establecer unos criterios, ¿vale? Primer criterio. El criterio primero que os voy a establecer es que ya he atomizado los 7 perfumes en 7 secantes, llevará alrededor de unos 30-40 minutos actuando, ¿vale? Con lo cual podemos tener una aproximación del secado de la fragancia, ¿vale? Dos, ya las he usado, ¿vale? Como veréis, los Digan están usados, es decir, que las he probado antes. Tres, voy a atomizar en un nuevo secante las fragancias para obtener la percepción olfativa acerca de la salida. Luego hablaremos de las notas y, y bueno, algo que os voy a comentar en común que tiene los 7 perfumes y para no estar repitiéndome en cada uno de ellos, ¿vale? Os lo cuento ya. Vamos a hablar ahora mismo de performance y vamos a hablar del frasco en sí. El frasco en sí son frascos de 75 mililitros todos son extractos de parfum y los 7 perfumes son 7 perfumes con una proyección, una estela y una duración buenísimas. Es decir, no hay un perfume que destaque más que otros en cuanto a proyección y estela, ni duración. Es decir, todos abarcan sobre las 8 horas de duración, una estela promedio de 1,5 m aproximadamente, que se va reduciendo a una burbuja de unos 50 centímetros, cosas así más o menos, en el que tú percibes el olor todo el tiempo, la persona que pasa a tu alrededor va a percibir el olor, se activa el perfume con el movimiento o los gestos que tú vayas realizando, es decir, tú vas percibiendo esa estela que vas dejando con el movimiento de tu cuerpo, con el movimiento de tus manos, si te la aplicas en palmas o en muñecas o lo que sea, la vas a ir percibiendo. Vamos a comenzar por la primera fragancia, que es la de Eau to Psyche atomizador. Y vamos a oler la salida de Eau to Psyche. Chicos, esta es una salida amaderada, una fragancia amaderada, aromática. A mí me recuerda totalmente a un bosque de pinos, ¿vale? Porque tiene una nota un acorde que tiene esa sensación o esa percepción olfativa como a pino, que es el enebro. La salida de esta fragancia es, como ya he dicho, una fragancia verde, aromática en su salida, con ese olor característico a pino, ¿vale? La salida de Otu Psique es la percepción olfativa que me da. Vamos a ver el secado y analizamos luego ya la fragancia al completo. Vale, es una fragancia que en el secado se vuelve más amaderada, mantiene esa parte
verde como de pino, pero se percibe más terroso. La fragancia se vuelve una fragancia más terrosa. Es, como ya he dicho, más amaderada, aromática, totalmente. Chicos, esta es la percepción que me da a mí ahora mismo eh, la de Otto Psique. La encuentro una fragancia más masculina, ocasiones, otoño-invierno, y si la puedes utilizar en verano, la utilizaría en noches fresquitas o días fresquitos de verano, no la utilizaría en calores intensos. Notas olfativas que tiene Otto Psique, ¿vale? Que son pimienta, geranio y enebro en la salida, madera de cedro, madera de cachemira y pachuli en las notas de corazón, y vetiver, almizcle blanco, perdón, almizcle blanco y ámbar en la base. Como he comentado, chicos, la fragancia parte de esa sensación a pino, ¿vale? A bosque, ¿vale? Y se va volviendo más amaderada, más terrosa, más resinosa inclusive, diría, ¿vale? Más cálida, a medida, más dulce también, posiblemente, ¿no? A medida que va secando. ¿Por qué? Porque va apareciendo las notas de cedro, el pachuli, va apareciendo el vetiver, ¿entiendes? El almizcle lo que hace es fijar la fragancia para que perdure la fragancia, ¿vale? Y a lo mejor esa nota de resina del ámbar, ¿vale? El enebro, ¿vale? Se mantiene constante en la fragancia, ¿vale? Pero todo el tiempo, junto con ese toque de geranio, ¿vale? Que también aporta ese verdor a la fragancia. Bajo mi punto de vista, es lo que yo percibo y es lo que la sensación olfativa que me transmite la fragancia, tanto en su salida como en su secado, ¿vale? Vamos a pasar a la siguiente fragancia. Chicos, chicas, la siguiente fragancia de la que vamos a hablar es Eternal Soul, ¿vale? El taponcito, como veréis, tiene este aspecto, este color, ¿vale? Parecido al de Liquid Dream, ¿vale? Vamos a atomizar la fragancia en su secante. Vale, chicos, esta fragancia es una fragancia frutal en la que destacan los frutos rojos. Es una fragancia en la que en su salida destaca sobre todo la cereza, ¿vale? Acompañada o bañada con cítricos, pero que muy rápidamente, ¿vale? Empieza a actuar otras dos notas afrutadas, chicos, que son la frambuesa y las grosellas negras, ¿vale? Que incluso llegan casi a opacar la salida de cereza, ¿vale? Casi, ¿vale? Pero se percibe todavía en la salida a medida que va avanzando, ¿vale? Hasta que no comienza esa parte de secado, ¿vale? Y desaparecen las notas de salida. Se percibe ese toque ligero de cereza, ¿vale? Tiene un choque principal o te da un guantazo principal de cereza, ¿vale? Con cítricos, y a medida que va avanzando esa salida, va atenuándose esa cereza, esa parte cítrica, y va apareciendo la grosella negra y la frambuesa. Esa es la percepción que tengo yo en la salida, ¿vale? Vamos a ver su secado, ¿vale? Bueno, vamos a ver su secado. Vale, vale. Aquí, chicos, mira, cuando tienes ese golpetazo de cereza
de cítrico y ves que va entrando esas grosellas negras, que va entrando esa frambuesa, tu percepción primera es, uff, esto va a tender, va a ser unisex, ¿vale? Puedes usarlo un chico también, pero va a tender un poquito más hacia el lado femenino. Pero a medida que va secando la fragancia, vas percibiendo como que el resto de notas que empiezan a aparecer en su secado corrigen esa tendencia hacia lo femenino que podría llegar a alcanzar la fragancia si esas notas no incidiesen en la fragancia, ¿vale? Y estamos hablando de que empieza a aparecer el iris, ¿vale? Empieza a aparecer el musgo y empieza a aparecer el ámbar, ¿vale? El iris apolva un poco, atalca un poco la fragancia, ¿vale? Pero lo justo y necesario para que tanto la fresia como el jazmín no la vuelvan a la fragancia demasiado dulce, ¿vale? Demasiado femenina. En este caso, ese musgo y ese ámbar hacen que la fragancia se mantenga equilibrada y se perciba esas notas de frutos rojos a lo largo de toda la fragancia, con ese ligero toque atalcado, apolvado, y esa parte resinosa y terrosa que la hace más masculina, que la hace más oscura, ¿vale? Es el secado que me da. Una fragancia que podrías usar en cualquier estación del año, que podrías usar para cualquier ocasión, tanto especial o ocasiones especiales como informales. Chicos, notas olfativas de Eternal Soul. Vale. Tiene salida, cereza, bergamota y limón. Como he dicho, la parte de la cereza en un principio sale muy potente, la percibes con ese toque cítrico, ¿vale? Notas medias, grosellas negras, frambuesa, iris, jazmín y fresia. Y notas de base, almizcle, musgo y ámbar. Chicos, chicas, la siguiente fragancia que vamos a hablar es Illusion, ¿vale? Este es el color del tapón, de la cabecita del tapón, ¿vale? Y vamos a comenzar a atomizar Illusion. Chicos, atomizamos Illusion. Vale. Chicos, Illusion es una fragancia amaderada, especiada, ¿vale? Donde lo primero que percibes tú en su salida es ese toque especiado potente, ¿vale? Del clavo. Una fragancia que tiene clavo de olor entre sus notas, ¿vale? Percibes también el azafrán, ¿vale? Ese toque dulce de la nota de algodón de azúcar. Y se percibe levemente un toque aromático, ¿vale? Que posiblemente sea de la nota de enebro, de la hoja de enebro, o de las bayas de enebro, perdón. Vale. Lo que os he dicho, chicos, una salida especiada, súper potente, ¿vale? Que percibes claramente ese clavo de olor como nota principal, que se va volviendo ligeramente dulce por la aparición de las notas de algodón de azúcar y la parte de frutos secos, que me imagino que tendrá dátiles o tendrá cualquier cosa de esa, que lo que hace es endulzar un poco la fragancia y aromatizar la fragancia un poco para que coja elevación, para que coja volumen la fragancia con las bayas de enebro. Chicos, una fragancia que me recuerda o tiene una vibra muy similar en su salida, bueno, y en su secado en general, a Tomás Coslada número 4, la de Après l'Amour. Al rollo ese Baccarat Rouge 540, Tomás Coslada, etcétera, ¿vale? Tiene esa salida que me recuerda
a esas dos fragancias, ¿vale? En general, no a la salida ni de Tomás Coslada ni a la salida de Baccarat Rouge, pero en general al olor de ambas fragancias, sí, ¿vale? Quizás más hacia Tomás Coslada que hacia Baccarat Rouge, ¿vale? El secado de la fragancia es una fragancia amaderada, cremosa, ¿ok? Resinosa y especiada, ¿vale? Se nota esa sensación, es decir, ha pasado de ser especiada, dulce, con un toque aromático, ¿vale? A pasar a maderada, resinosa, cremosa, se nota esa densidad. Es lo que yo percibo en la fragancia, ¿vale? En su secado. Una fragancia que claramente no es una fragancia ni de primavera ni de verano, es otoñal e invernal, para ocasiones especiales y ocasiones informales, totalmente versátil en ese aspecto, ¿vale? Y con ese toque o esa vibra que percibo al Tomás Coslada número 4, al Baccarat Rouge 540, teniendo en cuenta que hay una serie de notas que son diferentes, bueno, aunque aquí se tiene el azafrán también, y la nota de rosa es sustituida en Baccarat Rouge por jazmín, pero chicos, como ya he dicho, una fragancia que incluso diría que tiene ese toque o ese carácter oriental, un cierto carácter oriental, ¿vale? Por el tema de la aparición de maderas, rosa, azafrán, clavos, notas olfativas, ¿vale? Vamos a hablar acerca de las notas olfativas de Illusion. A ver, las notas olfativas de Illusion: algodón de azúcar, bayas de enebro y frutos secos en su salida, clavo de olor, azafrán y rosa en sus notas medias, y en su base tiene cedro, ámbar, bálsamo de Gurján, vainilla y cabreuva. Chicos, esas son las notas olfativas que tiene Illusion. Chicos, vamos a hablar acerca de la siguiente fragancia, que es Epiphany, ¿vale? El taponcito tiene este colorcito, ¿vale? Vamos a atomizar la fragancia en su secante para ver la salida que tiene. Como veis, ya le hemos pegado. Vale, chicos. Esta es una fragancia que en su salida es cítrica, ¿vale? Ligeramente especiada, pero en la que se nota claramente la entrada de la lima y la bergamota, ¿vale? En la salida, porque es un cítrico seco, ¿vale? Eso es una de las características que tiene la lima, ese, ese toque cítrico seco, refrescante, junto con la bergamota, y aparece también ese carácter especiado, ¿vale? De la fragancia. Sí, chicos, lo que os he dicho. Una salida cítrica, especiada, ¿vale? Ligeramente especiada por el azafrán, en el que destaca en esa salida la lima, ¿vale? Destaca muchísimo la lima, ese carácter cítrico seco de la lima. Vale, vamos a ver el secado. Vale, el secado de Epiphany es un secado amaderado, terroso, resinoso, ¿vale? Ligeramente dulce, ¿vale? Se nota esa percepción por debajo, muy por debajo, un toque dulzón, un toque dulce, ¿vale? A la fragancia en su secado, pero es una mezcla de maderas secas, terrosas, junto con ese toquecito dulce. Tiene un cardamomo muy rico porque se mezcla con esa parte amaderada, con la resina, el pachuli que tiene en su base,
y es una fragancia que tiene en su base regaliz, ¿vale? Esta fragancia, a medida que va secando, vas percibiendo ese toque, perdón, ese toque ligero, muy suave, dulce del regaliz, ¿vale? Pero como he dicho, chicos, es una fragancia que en su secado se vuelve amaderada, especiada, terrosa, resinosa. Es lo que se percibe, ¿vale? Creo que es una fragancia que podrías usar para cualquier estación, que podrías llegar a usar para cualquier ocasión, a excepción a lo mejor de si vas buscando una cena romántica, si vas buscando algo bastante sensual, que atraiga bastante a las chicas o lo que sea. No es una fragancia para esa, es una fragancia que yo considero, entre comillas, que puede llegar a tender un poquito más hacia lo masculino que hacia lo femenino, por el sentido de que en su secado predomina bastante la parte amaderada, predomina bastante la parte especiada y, y que también aparece el pachuli, aparece el benjuí, aparece esa parte del regaliz que lo que hace es endulzar un poquito la fragancia, pero para que no se vuelva demasiado seca, demasiado resinosa, etcétera, etcétera. Pero eh, que tiende un poquito más hacia lo masculino es mi apreciación, las notas olfativas, ¿vale? Venga, pues vamos con ello. Salida, azafrán, lima y bergamota en su salida. En sus notas medias tiene raíz de lirio, pimienta rosa, cananga, cardamomo y rosa. Y en su base tiene incienso, cedro, almizcle, abedul, pachuli, benjuí y regaliz. Chicos, vamos con la siguiente fragancia. Chicas, está atenta que esta fragancia la considero más femenina que masculina y una fragancia que a las chicas le queda de fábula. Así que, chicos, vamos a hablar acerca de la siguiente fragancia, que es la de Secret Bomb, que particularmente a mí me gusta. Es una fragancia que podría usar un tío, ¿vale? Hay que tener personalidad para llevarla, ¿vale? Pero las chicas, en este caso, creo que para ellas es una fragancia bastante resultona, que gusta bastante y que la veo ideal para una chica totalmente, ¿vale? Así que vamos a ver. Secret Bomb, vamos a atomizarla. Aquí la tenemos. Secret Bomb, ok. La cabecita es algo así parecido, ¿vale? Ese color. Vamos a atomizarla, vamos a darle fuerte y duro. Aquí lo que percibes claramente durante su salida es esa frambuesa ligeramente refrescante, chispeante, y que van apareciendo esas notas florales, esa rosa, esa gardenia, ese jazmín, ¿vale? Van apareciendo levemente en su salida, ¿vale? Para luego hacerse protagonista en su secado, ¿vale? Totalmente, que ahora iremos hablando del secado, pero ya empiezas a percibir tú esas notas florales como van incidiendo en la salida, ¿vale? Que parece que va a hacer tender la fragancia hacia el lado femenino, pero luego tiene un pequeño girillo, ¿vale? Y se mantiene bastante en el lado unisex. Pero bajo mi punto de vista, la salida es para el que quiera, el que aguante las notas florales, el que aguante ese toque ligeramente femenino de la fragancia, que bajo mi punto de vista es una fragancia súper sexy, súper sensual. Si lo sabe llevar un tío, es espectacular. Una fragancia que le va a generar muchísimos cumplidos por parte de las chicas. Vamos con las notas de secado. Con la parte de secado, va, mejor dicho. Vale. Chicos, lo que he dicho. Aquí, ¿vale? En su secado se percibe cómo la fragancia mantiene esa parte de frambuesa, ¿vale? Pero abandona la parte cítrica. Se nota ese toque floral de las notas de corazón y empiezas a percibir notas de caramelo, notas de vainilla, es decir, se vuelve la fragancia más dulce,
más cremosa, más resinosa, ¿vale? Es una fragancia exquisita para mí, que empieza a tender en su secado hacia lo gourmand, ¿vale? O hacia lo dulce, ¿vale? Porque en sí no me recuerda a mí a nada, a ningún postrecito, ¿vale? Ni nada. Diría que es una fragancia que va tendiendo más hacia lo dulce. Una fragancia que, que sí, podría tender un poquito más hacia lo femenino que hacia lo masculino, ¿vale? Porque una fragancia que se mantiene dulce, es dulzona. Una fragancia, para mí, súper buena para una chica, ¿vale? Súper portable para una chica y para un chico que tenga personalidad, si sabe llevarla, es una fragancia que le va a generar un montonazo de cumplido porque esto le gusta a cualquier tía. Os lo digo ya de antemano. Chicos, esta es Secret Bomb. Vamos a hablar y vamos a ver las notas olfativas que tiene y os comento. Vamos, chicos, salida. Mandarina, frambuesa y bergamota, ¿vale? Notas medias. Gardenia, jazmín y rosa, ¿vale? Un corazón floral. Y luego, en las notas de base, caramelo, almizcle blanco, azafrán, benjuy, vainilla, ámbar y sándalo. Con eso os lo digo todo. Así que, chicos, más claro, agua. Para cualquier estación del año, bajo mi punto de vista, para cualquier situación, cenas especiales, citas, para llamar la atención, para salir de fiesta, para lo que quieras, ¿vale? En una chica, para lo que quieras, en un chico, para una cena romántica o una cena especial, si sabes llevarlo, si tienes la suficiente personalidad para que la fragancia no te domine, para que la fragancia no te haga ser o sentir femenino, ¿vale? Es una fragancia que le va a encantar a la chica que te huela, seguro, pero seguro. Chicos, fragancia espectacular, ¿vale? Chicos, la siguiente fragancia, chicas, la siguiente, chicos y chicas, mejor dicho, la siguiente fragancia que es de la que vamos a hablar es la de Eureka, ¿vale? El taponcito, pues, tiene un color tal que así, más o menos, ¿vale? Vamos a ver, vamos a atomizar Eureka, vamos a ver qué sensación olfativa percibimos nosotros en su salida. Ujú. Para mí es una fragancia amaderada balsámica, totalmente, y ya os explicaré por qué. Vale. Aquí tú la percepción que tienes en la salida, ¿vale? Es como un olor verde, cítrico, refrescante, ¿vale? Pero a su vez controlado por una nota de café, ¿vale? Por un toque de café. Esta fragancia tiene en su salida la nota de café, ¿vale? Y tiene en su salida la hoja de violeta y tiene bergamota. Ok, ¿vale? Lo que os he dicho. Es como si olieses eh, algo verde, en este caso tienes la sensación de oler a pepino, ¿vale? Porque la hoja de violeta, la sensación olfativa que te da es como el olor a pepino, ¿vale? Esa parte verde de la cáscara del olor del pepino, con ese toque refrescante, ¿vale? Brillante de la bergamota, pero que se atenúa bastante y que lo controla bastante la nota de café, ¿vale? Se percibe ese café, ese toque ligero de café se percibe en su salida, pero desaparece muy pronto, ¿eh? Ese toque de café desaparece muy rápido, empezando a aparecer la nota una nota de base que se va a hacer protagonista en la fragancia, ¿vale? Junto con otra nota que aparece en el corazón, que ya os diré,
¿vale? Que también se hace bastante protagonista. Bueno, chicos, vamos con Eureka en su secado. Vale. Eureka en su secado. Es una fragancia que se vuelve amaderada, ¿ok? Como ya dije, balsámica, porque empieza a incidir y se mantiene en la fragancia el bálsamo de Toulouse. Es una fragancia con un toque especiado y terroso riquísimo, ¿vale? Porque aparece el cardamomo junto con la pimienta negra y la nuez moscada, ¿vale? Como parte especiada de la fragancia, son esas tres notas las que se conjugan, cardamomo, nuez moscada y pimienta negra, para, para especiar un poco la fragancia, pero es que destaca muchísimo ese bálsamo de Toulouse, ¿vale? Y ese pachuli que tiene, que lo hace más balsámica la fragancia, a la madera la hace más balsámica y más terrosa, ¿vale? Con ese toque especiado, como ya he comentado, en el que percibes básicamente ese bálsamo Toulouse, cardamomo y la parte amaderada, ¿vale? Para otoño invierno, claramente. Para otoño invierno, para ocasiones informales, para utilizarla como fragancia firma. No la veo para ocasiones especiales. A pesar de tener un cardamomo muy rico, ¿eh? Que se percibe un cardamomo muy, muy rico. Y el bálsamo de Toulouse a mí particularmente me encanta. Pero no lo usaría como fragancia para una ocasión especial. Para una cita, por ejemplo. No, porque no creo que sea una fragancia que le guste excesivamente a las mujeres. A un hombre sí, que tiende un poquito más hacia lo masculino que hacia lo femenino, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Notas de salida: hoja de violeta, café y bergamota. Notas medias: nuez moscada, jazmín y cardamomo y pimienta negra. Y en la base tiene pachuli, sándalo, bálsamo de Toulouse y estirax. No sé lo que es el estirax. Vamos a verlo. Parece que es una resina. Una nota balsámica con matices florales y amaderados. Quedaros con el dato. Feromones, ¿no? De la casa de Reinvente Parfum, que no significa que tenga feromonas, ¿vale? El color del taponcito, ¿vale? Y vamos a ver la fragancia, a qué huele en su salida. Le hemos dado bastante. Chicos, esto es una fragancia que en su salida es cítrica, especiada, ¿vale? En su salida tiene bergamota, ¿vale? Y tiene pimienta rosa y azafrán, ¿vale? Como notas. Es claramente cítrica, ¿vale? Y con ese toque especiado del azafrán y de la pimienta rosa. Se nota, se percibe, ¿vale? Pero es que eso, tío, aquí las fragancias no tardan mucho en entrar las notas de corazón para pegarle un giro a la fragancia, y aquí parece que es una constante en esta casa, ¿sabes? El parecer que vas por un sitio y te pega un giro hacia otro. Empiezas a notar tú aquí como la fragancia se va atalcando un poco, percibes un ligero toque floral que va apareciendo. Y chicos, lo que más me gusta de esta fragancia, empieza a salir un cardamomo resinoso, atalcado. Es súper sensual esta fragancia, bajo mi punto de vista, ¿eh? Bajo mi criterio. Secado de feromón. Joder, qué gustazo. Chicos, es un cardamomo súper sensual en su secado, resinoso, en el que las notas florales no son predominantes en la fragancia, sino que hacen equilibrar
la fragancia para que no se vuelva demasiado especiada, y lo que va apareciendo es ese carácter cremoso, va apareciendo esa parte terrosa en la fragancia, pero es que es una fragancia rica, pero con un cardamomo espectacular, chicos. Cardamomo ligeramente atalcado, apolvado, eh, cremoso, por el tema de que aparece en su base, que en la base tenemos la nota de vainilla, tenemos sándalo, ¿vale? Terroso, porque aparece esa parte de vetiver. La considero una fragancia más masculina que femenina. Fragancia que usaría para otoño e invierno, claramente. Fragancia que usaría para cualquier situación, que usaría para ocasiones especiales, sobre todo, ¿vale? Para llamar la atención, para ir a una cena con tu pareja, etcétera, porque es un cardamomo espectacular, súper sensual. Es una fragancia sensual, diría yo, no sexual, ¿vale? Así que no seáis cerdos. Así que, chicos, fragancia buenísima, fragancia, ya os diré mi ranking. Chicos, como he comentado anteriormente, voy a deciros mi ranking de las fragancias que más me gusta de Reinvente Parfum por orden, desde la última, bueno, las 3 primeras, voy a decir, o las 4 primeras, ¿vale? Me gustan todas, pero con las 4 primeras que me quedaría, ¿vale? Y son, en cuarta posición, Eureka. En tercera posición, Eternal Soul. Segunda posición, Secret Bomb. Y primera posición, como ya os he dicho anteriormente, sin lugar a dudas, Feromón. Chicos, para mí, esta fragancia tiene un cardamomo riquísimo. Buah. Las otras 3, ¿vale? Son fragancias espectaculares, chicos, fragancias buenísimas, ¿vale? Pero que si tuviese que escoger 4 fragancias de la casa de Reinvente Parfum, serían las 4 que os he indicado. Y además, en el orden que os he dicho. Fragancias, las 4 espectaculares, bajo mi punto de vista, cada una de las cuales 2 contienen la nota de frambuesa, ¿vale? Una es ligeramente amaderada, aromática, y la otra es con un cardamomo especiado riquísimo, ¿vale? Chicos, estas son mi elección de las 4 fragancias que más me gustan de la casa de Reinvente Parfum. Os digo, las otras 3 no son malas, son muy buenas, ¿vale? Pero particularmente si tuviese que escoger 4, pues esas serían las 4 que yo cogería. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya servido el vídeo. Chicos, testear la casa de Reinvente Parfum porque tiene fragancias muy buenas, entre otras la de Liquid Dream, que es un perfumazo, ¿vale? Eh, Os recomiendo que probéis por lo menos al menos las 4 que os he indicado. Las otras 3 son más genéricas quizás, pero también tienen un olor muy rico, son muy particulares, es decir, que son fragancias que no vais a encontrar en el mercado ese tipo de olor, y son fragancias que os puede hacer destacar, ¿vale? Si os gusta esos tipos de olores de las 3 que no he puesto como las 4 que más me gustan. Chicos, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros, darle a la campanita y os espero en el próximo vídeo. Voy a dejar enlazado el vídeo sobre la del Liquid Dream, ¿vale? Para que le echéis un vistazo para recordar a qué huele o la percepción olfativa y qué sensación me transmite esa fragancia. Una fragancia buenísima, chicos, una fragancia de cumplidos, una fragancia otoño, primavera y verano, e invierno también. Espectacular. Chicos, sin más, nos vemos. Como yo suelo decir bastante a menudo, nos vemos los culos y para adelante y cartucho al cañón.